es un honor atender a esta invitación de amigos, pero sobre todo hermanos en Cristo. He estado escuchando las presentaciones de cada uno de ustedes y creo que son gente con mucha preparación. Eso sucede siempre cuando se invita a una capacitación, generalmente llegan personas que les gusta la capacitación y por lo tanto son personas muy preparadas. Así es que es un honor estar aquí. Muy bien, Priscila. En esta ocasión, pues si nos puedes hablar de ti, ahorita tenemos un poquito de problemas técnicos con el video y con el audio, pero si nos puedes hablar de ti, por favor. Claro que sí. En el ámbito que el día de hoy vamos a abarcar, que es oratoria moderna, creo que es especialmente meritorio hablar no de mí, sino de todas las personas que han contribuido a la oratoria cristiana. Sin embargo, para que sepan cuál es mi área de expertise, y voy a compartir un poquito de eso, de la trayectoria. Yo estudié Ciencias Políticas y Administración Pública en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Después hice una maestría en Administración y he tenido la fortuna de trabajar siempre en el gobierno del Estado o atendiendo también la iniciativa privada como asesor, como secretario técnico, como asesor. El último cargo que tuve fue en gobierno del Estado en el periodo que acaba de pasar, que es del Congreso. Ahí estuve como asesora de discurso político. Entonces, por eso sé cuáles son los retos que tiene el comunicador cristiano, porque definitivamente hay dos visiones muy distintas de lo que es el liderazgo, pero también de lo que es el discurso. De ahí que también he tenido la oportunidad de asesorar para campeones tanto estatales como nacionales de oratoria, especialmente a jóvenes, lo cual también es muy bonito porque logramos permear en un mensaje de verdad a nivel estatal o a nivel nacional. Y son jóvenes muy talentosos. Entonces, esa soy yo, Priscila Martínez, que además les voy a dejar mis datos porque a partir de ahora, pues esperemos ser compañeros de vida también. No sé también si ya tenga la posibilidad de compartir material. Sí, ¿Ah? Sí, muy bien. Entonces, pues comenzamos. Omar, no sé si alguna otro comentario quieras hacer. Priscila, si nos puedes nada más decir la importancia de lo que es la comunicación oral para que pues, todos estemos en en la misma frecuencia. Bueno, lo tengo dentro de mi exposición. Ah, muy No bien, sé si en ese momento mejor para que vayamos en orden. muy bien. A ver, vamos a dejar de compartir para que tú también puedas compartir lo que es tu. Por favor. Bueno, pues antes de Sí, comenzar, bueno, ya habíamos agradecido la invitación, pero también les pido que tengan a la mano papel y lápiz. Yo al final también compartiré material, pero siempre es importante cosas que no vienen dentro de la exposición y que les llamen la atención, hacer sus notas. Voy a adelante, tratar igual de hablar a un nivel que ustedes ya son expertos, entonces si en algún momento tienen alguna pregunta, pueden levantar la mano o escribirla en el chat. adelante, por favor, Priscila. Entonces ya comenzamos. Ustedes me dicen si ya lo están viendo. Sí, ya lo vemos. Perfecto. Vamos a comenzar. Oratoria moderna. Quisiera saber si alguno de ustedes ya ha tenido la oportunidad de tener un taller de oratoria, ya sea en la escuela o de manera extracurricular. Aleida, sí, supongo que sí. ¿Alguien más que levante la manita? Yo los observo. ¿No? Muy bien. Sucede que actualmente en nuestro país muchas de las habilidades o herramientas que antes se daban, como la declamación y la oratoria, se han quedado o las han quitado de las materias que llevamos en las universidades y también en la educación básica. Esto yo lo encuentro porque la oratoria siempre te va a permitir tener una visión de la realidad objetiva y crítica.
Entonces, lo que menos quieren los gobiernos es hacer estudiantes, jóvenes, generaciones críticas. Por eso es que yo considero que lo han quitado, porque cuando nosotros hablamos no solamente de oratoria, también de debate, siempre vemos los dos lados de una moneda y nos hacemos críticos. Entonces, no es muy poco común que las personas tengan esta formación, pero para eso estamos el día de hoy. Oratoria moderna cristiana, y ahorita vamos a explicar el concepto, ¿de acuerdo? Nosotros hoy observamos que la tecnología, claro ejemplo al día de hoy, no solamente el orador habla a través, por ejemplo, con cristianos en una iglesia de persona a persona, sino también a través de la tecnología. Por lo tanto, la técnica también cambia y se tiene que adecuar. Hoy observamos que la sociedad es una sociedad o los individuos que no prestan mucho tiempo atención. No sé si ustedes lo han notado los que dan clases, que cuesta trabajo llamar la atención de los alumnos. Si nosotros vemos las redes sociales están configuradas para mensajes cortos, para imágenes o videos cortos. Por eso mismo, por el nivel de la atención y porque además, bueno, pues a través también de estas plataformas se están vendiendo continuamente cosas. Entonces hay un bombardeo de información en el mundo digital y para poder destacar dentro de toda esta información es un gran reto, sobre todo porque nosotros hablamos no temas de moda, no temas de tendencia, incluso al contrario, somos revolucionarios en nuestra forma de pensar porque el mundo pues nos dicta ciertas cosas como lo es el hedonismo, el utilitarismo, el consumismo y nosotros vamos al revés de todo ello. Entonces, es un gran reto y por eso es importante hablar de la oratoria como una herramienta para la comunicación. Quiero darles algunas características de la oratoria. Si nosotros hablamos, ¿de dónde surgió la oratoria? Pues desde que el ser humano habla. Sin embargo, mucho debemos a los griegos la primera teorización de lo que es la oratoria. Y en la oratoria clásica nosotros encontramos una diferencia con la oratoria al día de hoy y creo que es importante destacarla porque nosotros como oradores cristianos debemos de tener una oratoria clásica, obviamente con algunas herramientas de la moderna, pero debemos de regresar a estos orígenes que no nada más son griegos, sino como lo vamos a ver posteriormente, pues la Biblia también podríamos decir que es una oratoria clásica. Y ahorita vamos a ver por qué. La oratoria clásica también abarca lo que es la retórica, que es como tal el hacer el mensaje que vas a hablar. Habla mucho de la virtud, de la verdad objetiva, es decir, que sí existe una verdad. Y bueno, en la clásica vemos que a lo largo del tiempo eran hombres en el ámbito jurídico y político y que actualmente pues ya hay una inmersión de las mujeres. Surgió del teatro, le antecedió al teatro. ¿Y por qué? Por el tipo de ademanes, por estar transmitiendo emociones también. Sin embargo, en la oratoria clásica nosotros podemos observar que existe el uso de la razón antes que de las emociones. Yo les pregunto a ustedes, ¿por qué al día de hoy podemos hacer una lista de los grandes oradores de la historia y muchos de ellos no tenemos video o audio? O no, ni siquiera pudimos verlos en vivo, porque sus discursos, sus mensajes quedaron por escrito y son tan poderosos que no importa que no lo hayas escuchado, que no hayas vivido la emoción de estar ahí, sino que la razón escrita, la verdad escrita fue tan contundente que hasta el día de hoy se siguen considerando grandes oradores. También en la oratoria clásica se persigue persuadir, y conllevaba una preparación multidisciplinaria. Es decir, el orador debe de estar preparado en cultura general, en filosofía, en política. Esto es fundamental. Pero yo, ¿por qué si soy médico no me gusta la política? Bueno, la política quiere decir el estudio de las cosas públicas y del poder. Y dado que todos somos ciudadanos, debemos de tener cultura política, aparte de una cultura general. Entonces, es importante tener una preparación multidisciplinaria como oradores cristianos, porque hoy nos estamos enfrentando a filosofías, a teorías económicas, teorías políticas contrarias a los principios bíblicos, ¿de acuerdo? Si voy muy rápido, me comentan y nos regresamos. Si ustedes observan en su pantalla,
Y dice la diferencia en la oratoria clásica a la moderna. ¿Por qué? Porque en la moderna nos están obligando a dar mensajes muy cortos. ¿Cuántos caracteres tiene un Twitter? ¿Cuánto te permite la atención en YouTube? Tenemos que hacer siempre pues mensajes muy cortos. Desafortunadamente, en la oratoria moderna se está privilegiando la verdad subjetiva, es decir, nadie tiene la verdad, es tu verdad, la mía, y yo te respeto y tú te respetas la mía. En este caso, nosotros estamos al contrario de ello, porque para nosotros la verdad es Cristo y la Biblia y no hay más. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por eso es que también eh, nosotros nos debemos de distinguir por hablar de estas verdades objetivas con datos, con estadísticas, y por eso también es necesario tener lo que les comentaba, este conocimiento general de las cosas. Ahora bien, también existen hombres y mujeres ya en todos los ámbitos. Hoy lo estamos viviendo, hay una presidente mujer, entonces hemos visto también que las mujeres antes no participábamos tanto, por ejemplo, en temas como política, pero ahora sí. Desafortunadamente, en la oratoria moderna siempre, si ustedes leen un manual de oratoria moderna, les van a decir, tienes que hablarles al corazón, porque si no los haces reír, llorar, sufrir, entonces no hablaste y entonces no valió la pena tu discurso. Y mucho se maneja la emoción, de hecho, lo he notado no solamente en oradores seculares, sino también oradores cristianos, predicadores, que ocupan mucho técnicas psicológicas para hacer llorar a la gente, la musiquita, en fin, muchas cosas que hace que la gente se emocione. Pero una vez que pasada esa emoción, ¿hubo un cambio verdadero? ¿Realmente hicieron reflexionar a las personas? Y eso es porque nos estamos yendo mucho a la emoción, una sociedad muy infantil, muy adolescente, que no quiere razonar, simplemente quiere sentir emociones. No está mal, obviamente, cuando tú das un mensaje racional, también conlleva la emoción, pero nosotros tenemos que priorizar la razón antes que la emoción, ¿sale? Ahora también hay nuestros ademanes hoy son en la oratoria moderna son más naturales. También existe una preparación multidisciplinaria, pero hay otras herramientas que antes no teníamos por qué conocer. Por ejemplo, la imagen pública y el uso correcto de la tecnología. Porque hoy tenemos tecnología para la educación, por ejemplo, que debemos de conocer y esto nos va a ayudar a dar un mejor mensaje, hablando de comunicación. ¿Hasta aquí alguna duda que tengan entre las diferencias de la clásica y la moderna? Hasta el momento yo no estoy diciendo que una sea mejor que otra, salvo en ciertos puntos que los marqué con rojo. Me refiero a cómo está la situación y cómo era antes en la cuestión de la oratoria. ¿De acuerdo? Ahorita vamos a ver cuál debe de ser la correcta para nosotros y tomamos elementos de ambas. Muy bien. Me preguntan, Priscila, ¿cuál es para ti muy buenos oradores? Yo quiero comentarles estos 10 oradores. Sin embargo, no significa que yo esté de acuerdo con sus discursos. ¿De acuerdo? Estoy hablando únicamente como la técnica que ellos ocuparon. Y se los menciono para que ustedes lo puedan tomar nota. Si ustedes quieren saber cómo es la oratoria clásica, bueno, les dejo aquí esta recomendación que viene gratuito en internet. Se llama Instituciones Oratorias de Quintiliano, que fue el mejor maestro de oratoria de la antigua Grecia. ¿De acuerdo? Que me están dando algunos mensajes. Pero bueno, aquí sigamos. Nosotros estamos hablando de oratoria moderna cristiana, algo que nosotros consideramos es la perspectiva, pero a través de la Biblia. Hoy existen muchas perspectivas, la progresista, la perspectiva de género o feminista y demás. Y desafortunadamente nos hemos contaminado de estas ideologías. Pero nosotros somos antes que otra cosa cristianos. Por lo tanto, quiero citar a 2 Corintios 10:5 y dice, derribando argumentos, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hay veces en que hay ciertas filosofías muy seductoras en las que queremos cristianizarlas. Y lo que estamos haciendo es que consideramos estos argumentos altivos antes del conocimiento de Dios.
Entonces, para ser un orador cristiano, pues tenemos que llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Lo vimos con la maestra Aleida Paredes en una excelente exposición. ¿Cómo es que, pues en la Biblia no viene prácticamente que somos líderes? Nosotros sabemos que el único líder de la iglesia es Cristo, porque es la cabeza, todos los demás somos siervos, y entonces entendemos de manera diferente al liderazgo, ¿no? Lo entendemos como un servicio. Aquí es lo mismo. La lógica de la oratoria en el mundo no es la misma que la oratoria cristiana. De hecho, yo también doy oratoria, digamos, para universidades y demás, y el contenido es diferente. Trato yo siempre de darle congruencia, pero es diferente. Con nosotros estamos hablando en un ámbito cristiano. Por eso es que vamos a hacer la diferencia entre oratoria cristiana y una humana o humanista, ¿no? El liderazgo, el orador se reconoce como siervo y el orador se reconoce como cabeza. Eso ya lo vimos con la maestra Leida, así es que nos lo saltamos. Los valores que nosotros perseguimos se centran en Cristo, es cristocéntrica, y en la oratoria humana los valores son humanistas o progresistas. Ahora bien, ¿se han dado cuenta que, por ejemplo, hoy se dice mucho la palabra empatía? ¿Lo han escuchado la palabra empatía en los discursos, en todos los discursos de empatía? ¿Sí o no? A ver, es un taller de oratoria, ¿eh? Esto que también participen. Sí, sí. Miren, la Sí, empatía. ¿La empatía viene en la Biblia o no viene en la Biblia? No viene. ¿Por qué? Porque la empatía es un valor muy, con muy pocas bases filosóficas y de razón. Nosotros hablamos de valores todavía más elevados que la empatía. Nosotros hablamos del amor y del respeto, de la honra. Entonces, lo que quiero comentarles es que nosotros debemos de llenar nuestro lenguaje de los altos valores bíblicos. Cuando yo escucho a una persona, un siervo de Dios, hablando de empatía, de empoderar a las mujeres, pues él no está hablando de bases cristianas, está hablando con bases humanistas y progresistas. No vamos a hablar nosotros ya de empatía, vamos a hablar de amor, porque Dios es amor. Y aparte empatía no viene en la Biblia y luego les explicaré por qué empatía es una de las grandes banderas del progresismo para destruir al verdadero amor. Entonces, no estamos hablando de tolerancia, estamos hablando de respeto y tolerancia también, pero en mayor medida honrar y respetar y el amor. Entonces, también como oradores cristianos debemos de conocer nuestro lenguaje y a través del conocimiento de estas filosofías humanas, de la psicología, de creencias personales, de autores y del lenguaje inclusivo, detectar cuáles son esas palabras que ellos están ocupando como con doble filo, ¿de acuerdo? Para poderlas combatir. Por lo cual, en una oratoria cristiana, el contenido del mensaje debe de ser guiado por el Espíritu Santo y debe de estar basado en la Biblia. En la oratoria humana se basa en filosofías humanas, en la psicología, en creencias personales, en autores y ocupan lenguaje inclusivo. De hecho, esto del lenguaje inclusivo lo he escuchado de muchos pastores. Hermanos y hermanas, ¿cómo están hermanos y hermanas? Niños y niñas, ¿no? Y ya hay iglesias que incluso empiezan con el todes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Saber de dónde viene este lenguaje inclusivo, quién lo creó y por qué no tenemos que utilizarlo. ¿Sí? Imagínense las cartas paulinas como hermanos y hermanas y hermanes, ¿no? Imagínense. O sea, ¿no? Entonces, aquí tenemos también que defender nuestro lenguaje. En nuestra preparación, en nuestra imagen, el orador cristiano debe de vestirse con modestia y santidad. Han leído este texto bíblico, ¿no? Que no debemos de vestirnos de manera ostentosa, sino con modestia y con santidad, con humildad. Esto si se lo dices a un líder del mundo, te va a decir, pero ¿cómo crees? Si yo necesito hacer una imagen personal con elementos de poder, yo tengo que tener siempre, llamar la atención,
verme bien, verme con esta marca personal, ¿no? Nos vendemos como marca. Ahora es importante la imagen, sí, porque nosotros si estamos hablando como cristianos, de que con nuestra imagen también nos damos a conocer, es importante destacar, ¿de acuerdo? He visto oradores en el cristianos con muchísimos más lujos que un presidente, por ejemplo, ¿no? Entonces ya no hay una congruencia con ser modestos, con esta modestia. Muchas veces criticamos, ¿no?, al sumo pontífice de la Iglesia Católica por ser ostentoso, porque no hay una congruencia entre la humildad, la modestia que dice, con toda la parafernalia, todos los lujos que muestra la Iglesia Católica. Bueno, también nosotros tenemos que ser críticos en esa parte, y no significa que nos vamos a ir despeinados y sucios, eso no estamos hablando de eso, ¿eh? Los cristianos debemos ser pulcros, debemos de ser muy limpios, debemos tener mucho cuidado en reflejar que somos personas ordenadas. Estamos hablando de modestia. Entonces, la imagen también es una diferencia. Nosotros nos preparamos con ayuno y oración. Ayuno y oración. Y en la oratoria humana te van a decir, come ligero, duerme bien para estar bien. Pero nosotros, decía la maestra Leida hace un rato, estamos locos, es una locura cristiana. Nosotros sabemos que cuando enfrentamos o vamos a hablar a un público muy grande o complicado o vamos a pasar por una prueba, nosotros ayunamos, porque sabemos que cuando nuestro cuerpo se debilita, el Espíritu Santo crece. Y nosotros incluso hacemos vigilias de oración para que el Señor nos use. Esto sonará locura en la oratoria humana, porque en la oratoria humana dicen hay que comer ligero, hay que descansar bien, hay que estar relajado, ¿no? Entonces nosotros en la oración lo encontramos. Además, quiero decirles que hay muchos elementos científicos que dan la razón a la oración, como el acto de meditación más sublime que puede tener el ser humano. Y la finalidad de la oratoria cristiana, ¿cuál es la finalidad como oradores cristianos? Es la evangelización, nuestro crecimiento espiritual y llevar a las personas a Dios, hablar de Dios. Todas aquellas cosas que no tengan esta finalidad no es oratoria cristiana, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, hago un paréntesis aquí, yo hablo mucho del feminismo, del aborto, de la ideología de género, de la globalización. Pero yo les digo, cuando voy a las iglesias, a ver, yo no voy a hablar, en este caso, de un tema de evangelización, va a ser un tema que hable de estos puntos que suceden en el mundo. Lo aclaro mucho porque cambia mucho también cómo es la dinámica. No es lo mismo la oratoria cristiana, que tiene como objetivo la evangelización, que una oratoria expositiva que tiene como objetivo la capacitación. ¿De acuerdo? Es diferente. Entonces, en la oratoria humana hay ganancias personales, ya sea en el ámbito político, económico, educativo, y lo que quieren como finalidad es atraer a la persona que está hablando, no a Dios. Entonces, con esto queda muy claro cuáles son las diferencias y se los voy a mandar después para que ustedes lo reflexionen, incluso le pueden agregar cosas, por supuesto. Sigamos. Muy bien, ahora sí, ¿qué es la oratoria? Si nosotros buscamos qué es oratoria, es el arte de hablar en público. El arte de hablar en público. Ahora bien, todos nacemos con la capacidad de hablar. La mayoría, obviamente hay ciertas discapacidades, pero los que tenemos voz y podemos hablar es una gran bendición y es una capacidad que Dios nos da, porque somos sociales, somos políticos y por eso el ser humano se relaciona a través de la comunicación. Pero ¿qué sucede? Hay escuelas, la primera escuela es nuestra familia. Y si nosotros nacemos que en una familia donde nuestra mamá, por ejemplo, era maestra y el papá abogado o al revés, seguramente tenemos de manera implícita o por la experiencia la técnica, aunque nunca nos dieron clases de oratoria, pero por escucharlos hablar, cómo se conducen, el niño va creciendo con esta formación. Caso contrario a una familia de ingenieros, ¿sí los han notado? Pocas palabras, muy concretos, les cuesta mucho trabajo hablar en público, aunque son muy, muy inteligentes. Entonces,
Afortunadamente, la oratoria también es una técnica, es decir, un conjunto de pasos, un conjunto de procesos que nos van a permitir un resultado. Y esta técnica, si tú la fomentas junto con esta capacidad, nos va a dar como resultado un arte. Yo les pregunto, de todas las personas que han hablado con ustedes, que han escuchado conferencias, que han escuchado predicaciones, ¿cuántos oradores recuerdan? Tal cual el mensaje. Y van a ser muy pocos. Porque el arte significa eso, es dar a los demás y que queden con esta impresión no solamente de emociones, sino, repito, también de la razón. Entonces, un cuadro, nosotros vemos que es un cuadro bello, hermoso, o un cuadro hecho por un niño de 3 años, también lo vemos. Entonces, todos podemos hablar, pero muy pocos logran perfeccionar esta técnica para generar un impacto. Ahora bien, nosotros hablamos de un orador. ¿Qué es un orador? Es aquella persona que habla con elocuencia, con seguridad, pero que también tiene un objetivo predeterminado. Hay personas que son charlatanas, es decir, que hablan mucho, tienen gran capacidad de comunicación, pero al no tener un objetivo, se pierde su mensaje en muchas palabras. Entonces, el orador debe de hablar con elocuencia, pero con un objetivo. Y además, hay personas que hablan con elocuencia, que tienen un gran objetivo, pero que no hablan con la verdad. Esos no son oradores, son demagogos. Son gente que está mintiendo y manipulando. Por eso puse ahí a un político de esos que casi no tenemos, ¿verdad? Que hablan con mentiras, con otros datos. Entonces es importante destacar que nosotros como oradores estamos llamados a hablar con valores, con conocimiento, con elocuencia, con objetivo, con razón y con la alianza del Espíritu Santo. Así es que si realmente quieren ser oradores, es una profesión además de la que ya tienen. Pero tenemos al mejor orador de la historia. Hace un momento les di 10 oradores muy buenos de la historia, que yo considero los mejores, pero está el Rey de Reyes y Señor de Señores, el mejor orador de la historia, el único que ha dividido la historia en dos, antes de él y después de él. Y él nos enseña a través de su ejemplo 10 principios de la oratoria cristiana. El primero de ellos fue la preparación espiritual. ¿Cuántas veces vimos en la Biblia que él antes de alguna prueba, él se ponía en ayuno y en oración, ¿verdad? En oración, una oración ferviente. Basado en las escrituras, él mismo citaba al Antiguo Testamento, ¿sí o no? Entonces, si él mismo, pudiendo prescindir de las escrituras, lo citaba, nosotros siempre tenemos que citar de manera correcta las escrituras, porque también luego hay ocasiones en que sacamos al texto del contexto para adecuarlo a nuestros objetivos, y eso también es mentir. Por ejemplo, como lo de la declaración positiva, yo declaro porque lo que yo ato y desato, a ver. Esos textos hay que interpretarlas correctamente, sabiendo que tú no tienes ningún poder de declarar nada. Todo es bajo la voluntad de Dios. Por ejemplo, estamos hablando de ejemplos. Entonces tenemos que basarnos en las escrituras, por eso es importante conocerlas a fondo. Él enseñaba, él hablaba a las masas, pero también enseñaba a sus discípulos cosas que no hablaban las masas. ¿Se dan cuenta? A veces los discípulos se le acercaban y querían mayor explicación. Y eso es importante, que nosotros siempre podamos tener un mensaje general, pero después aquellas personas que están en un discipulado, que tienen un llamamiento especial, les tenemos que enseñar de mejor manera o más específicamente. Y esto se basa en el amor. A mí me llama mucho la atención que hoy en las iglesias, cuando es la predicación principal, sacan a los niños. Sacan a los niños porque los ponen a hacer dibujitos, a estar ahí con otras cositas muy light para ellos. Y el orador debe de ser capaz de cautivar incluso a los niños. A Jesús, ¿cómo lo seguían los niños? ¿Y acaso dijo, no, llévalos allá a parvulitos y que no escuchen la predicación principal? Dijo, dejar a los niños venir a mí. Entonces el orador tiene que hablarle a todos, así como Cristo. Tiene que ser capaz de cautivar a todos, porque la palabra de Dios es cautivadora, así de fácil, ¿no? Con amor.
Entonces, el amor es importante porque cuando un orador del mundo empieza o sabe que es muy preparado, empieza con prepotencia, empieza a creerse líder. Entonces, aquí es con amor, es todo lo contrario. Y adecuaba su mensaje al público, pero no el objetivo. Ojo con ello. No es lo mismo cómo hablaba a ciertas personas que a otras. Por ejemplo, incluso vimos cómo hubo mensajes muy duros hacia los fariseos, ¿no? A los fariseos hipócritas. Pero cómo le hablaba, por ejemplo, a otras personas. Entonces, adecuaba el mensaje al público, pero no adecuaba el objetivo, porque el objetivo de ella es que reconozcamos nuestros pecados. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí el problema es que las iglesias han adecuado el mensaje y han adecuado el objetivo. ¿Para qué? Para que la gente nos espante, nos enoje, nos incomode. Entonces hemos hecho un evangelio muy light. ¿Qué otra cosa nos enseñó Cristo? Que él hablaba en su lenguaje original. Cuando él hablaba con ciertas personas que no hablaban arameo, él era políglota. Entonces, si tu ministerio es internacional, tienes que aprender a hablar a donde vayas el idioma. Esto es fundamental. Si tú vas a ir a predicar a Estados Unidos, tienes que aprender el idioma. Así como Cristo, él era políglota. No estaba ocupando traductores. Él lo hablaba. Y si no, mejor no lo hables. ¿Por qué? Porque es tan delicada la palabra de Dios que no debemos de recurrir a traductores. ¿De acuerdo? Espacios adecuados. Él siempre buscaba que la gente estuviera, que lo escuchara. Hay un estudio de unos ateos que realizaron. Dijeron, ay, ¿cómo hablaba a tantas miles de personas? Sí, sí lo hacía. ¿Por qué? Porque utilizaba la brisa del mar como eco y también las peñas o las colinas para hacer eco. Entonces él sabía perfectamente como orador dónde posicionarse. Y cierto o no, que en los eventos cristianos lo último que están viendo es el audio, el sonido. Y es una lata de que el sonido, o que ya se fue el sonido, o que ya falló la bocina. A ver, nosotros, así como Cristo preparaba el lugar adecuado, tenemos que tener cuidado en estas cosas. En el sonido, que la gente esté bien posicionada para que se pueda ver el orador, ¿de acuerdo? Consideraba la gente, dio o no de comer después de un largo discurso. ¿Sí se acuerdan del milagro de los pescados? Entonces, esto es importante cuando nosotros tengamos un seminario, un mensaje muy largo, tenemos que considerar a la gente, darles de comer, atenderlos. Cristo lo hizo. Y él habló desde niño, desde qué edad él ya sorprendió a los demás, a los grandes doctos de la ley, desde los 12 años. Eso no quiere decir que él fue la primera vez que habló y la primera vez que estaba él dando este mensaje. Eso quiere decir que desde que el niño sabe leer y escribir es el momento de enseñarles oratoria. ¿Amén? Y esto no lo hacemos en las iglesias. A los niños los sentamos a que nos estén escuchando a nosotros hablar, pero no consideramos los niños son más capaces de lo que nosotros entendemos, de verdad. Si nosotros les damos un mensaje sublime a los niños, ellos lo van a entender y no solo lo van a entender, lo van a predicar y con mucho más pasión que nosotros. Entonces, nosotros en las iglesias, anoten por favor, desde que el niño sabe leer y escribir, es el momento de enseñar oratoria, es decir, que ellos empiecen a predicar a Cristo. ¿De acuerdo? Entonces, los discursos que dan eran profundos, pero con parábolas sencillas. Nosotros podemos hablar cosas profundas con parábolas o cuestiones sencillas. Y además era muy valiente. Hoy los oradores cristianos quieren caer bien a todo el mundo. Quieren, ay, el amor, el evangelio del amor, de la prosperidad. Pero ¿qué creen? Que el día de hoy necesitamos ser valientes y decir las cosas por su nombre, aunque terminemos en la cárcel, de verdad. Y esto estoy hablando porque nos están acusando de discurso de odio. ¿Han escuchado hablar este concepto de discurso de odio? Bueno, nuestros discursos son de amor, pero el rey de las mentiras es Satanás. Entonces ha convencido a la gente que el discurso
cristiano es un discurso de odio porque habla del pecado. Hoy el mundo habla de poliamor, nosotros le decimos fornicación. Hoy el mundo habla de amor es amor, nosotros estamos hablando de sodomía, que es un pecado. Hoy nos están hablando de feminismo, de empoderamiento, y nosotros les estamos hablando de que la mujer sabia edifica su casa. Entonces, todo esto dice que son discurso de odio. Entonces tenemos que ser valientes, hermanos. Muy bien. Me gusta dar esta introducción, pero vamos muy rápidamente a lo que es nuestro programa. ¿Cómo vamos a realizar estas técnicas sencillas básicas para lograr el objetivo? Tenemos 3 pasos, ¿de acuerdo? En la oratoria: preparar, ensayar y hablar. Les doy tiempo para que vayan apuntando. Preparar, ensayar y hablar. Ahora sí, vamos con la técnica básica de la oratoria. Y me van diciendo del tiempo, hermano Omar, cuando falten 10 minutos para terminar, por favor. Vamos a preparar el tema. Todo esto se los voy a mandar de manera digital, así es que yo les recomiendo prestar atención y únicamente apuntar aquello que no venga en estas diapositivas porque se las voy a compartir, ¿de acuerdo? Vamos a preparar el tema. Primero tenemos que investigar y tenemos que delimitar. Ahora, en las fuentes de investigación hay que tener mucho cuidado, porque cuando estamos hablando de oratoria cristiana, hay ocasiones en que me he dado cuenta que hay fuentes de información, por ejemplo, de los mormones o de los testigos de Jehová, que hacen muchos estudios bíblicos. Y entonces, si nosotros no discernimos cuál es la fuente de investigación, podemos estar citando cosas que no van de acuerdo con la sana doctrina, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que investigar muy bien qué estamos citando. Incluso en el ámbito científico, hoy el progresismo ha permeado en todo. Entonces, por ejemplo, si vamos a hablar de la mujer, el 99% de los artículos científicos que vean en revistas van a ser feministas. Entonces, si nosotros no sabemos de dónde viene el feminismo y por qué es anticristiano, vamos a terminar citando mi cuerpo, mi decisión, ¿no? Entonces, podemos ahí tropezar mucho. Por eso es bien importante conocer la Biblia antes que cualquier otra cosa para que desde la perspectiva bíblica califiquemos si una fuente de información, sea científica o no, aplica para una oratoria cristiana. Después tenemos que delimitar el tema. Porque si hablamos, por ejemplo, del matrimonio, es un tema muy bonito, pero es muy amplio. Entonces terminan hablando un mensaje de muchos temas, pero que no concluyen nada. Tenemos que delimitar, bueno, del matrimonio, ¿qué aspecto vas a ver? Ahora, ¿qué tipo de matrimonios vas a hablarle? No es lo mismo hacer una junta de matrimonios que apenas inician con una que ya llevan 20 años de matrimonio. Los problemas son diferentes. Ahora, ¿qué tipo de problema vas a hablar? Porque dentro del matrimonio está el problema de la comunicación, el problema del hecho conyugal, de infidelidades, todo eso, el problema de economía en el hogar. Tienes que delimitar muy bien. Entre mejor delimites el tema, es mucho mejor, sobre todo cuando empezamos en esto de la oratoria. Entonces, ya que tengo el tema, vamos a suponer, ¿no? Que yo quiero hablar de el problema de la economía en los hogares dentro del matrimonio. Pero yo mi título no le puedo poner así porque la gente no le va a ser atractivo. Tenemos que pensar en un título innovador, original, ¿sí? Ejemplo, ¿no? El dinero también es con amor, ejemplo, ¿no? Entonces, ese título pequeño que llame la atención va a servir porque a veces nos anunciamos por las redes sociales o en los mismos boletines informativos de la iglesia, entonces tenemos que poner ahí un título llamativo. Ahora, el mensaje siempre tiene exordio, introducción, desarrollo y conclusión. El exordio es la parte del discurso para llamar la atención a la reflexión. Puede ser un testimonio, puede ser una cita, ¿sí? Puede ser a lo mejor una frase, ese es un exordio, llamas la atención. Después,
va a haber la presentación, es decir, quién soy yo, cuál es el objetivo del mensaje, qué es de qué se va a tratar el mensaje. Eso es bien importante, porque a veces los predicadores o los maestros comienzan a hablar, pero no les dicen claramente cuál es el objetivo, ¿de acuerdo? Ahora, también tenemos una introducción. En la introducción tienes que decir el por qué es importante el mensaje, es decir, la justificación del mensaje. Después viene el desarrollo. Yo les pido de favor que si vamos empezando en el tema de la oratoria, en el desarrollo únicamente toquen 3 puntos. 3 puntos como máximo. Si ustedes ya son muy expertos, pueden ser 5, 7 o hasta 10 puntos. Ajá. Entonces, de hecho, en el Sermón del Monte vienen 10 puntos. Entonces, es importante ver cómo, como oradores expertos, pueden tomar muchos temas, pero todos deben de ir interrelacionados. Desarrollo y conclusión. En la conclusión es de todo lo que hablé, cómo lo voy a aplicar a mi vida mañana, hoy mismo. Es decir, el llamado a la acción. También la reflexión es una acción en sí misma. Entonces, esto es importante, compañeros, porque finalmente, si estamos hablando, por ejemplo, en este ejercicio, ¿no? De la economía en el hogar. Muy bien, bueno, la economía en el hogar tiene que ser visto como pareja, nada del 50 tú y del 50 yo, somos uno mismo, pero hay que ocupar este recurso con sabiduría, cuáles son los gastos que un cristiano no debe de hacer, no debemos de gastar en cosas que nos hagan daño. Entonces ya le empiezas a dar esa conclusión a las personas muy para sí en el aplicativo. Por eso es importante que antes de hacer el mensaje te preguntes quién es tu público, quién te va a escuchar, quiénes son. Hemos dejado de hacer eventos evangelísticos y cuando los hacemos mal. ¿Por qué? Porque damos el mismo mensaje pensando que ellos saben o tienen conocimientos de la Biblia. Cuando es, ejemplo, un evento evangelístico para mujeres, hablamos de mujeres, pues tenemos que entender que las personas a veces ni siquiera han leído nunca la Biblia. Entonces tienes que comenzar a decir, miren, muy bien, amigas, ¿cómo están? Les presento, esta es la Biblia, ustedes la tienen en su hogar, ¿no la tienen? A ver, levante la mano quien no tiene, le doy una, ¿me explico? ¿Cuál es tu público? Porque a veces puedes empezar desde cero. ¿O qué tal ahorita que ustedes son expertos en la materia, en la materia de comunicación, pero también en la Biblia, porque ya escuché que muchos tienen un llamado al servicio, pues yo puedo obviar las citas porque yo sé que las conocen. Puedo obviar los pasajes porque ya los conocen. Entonces, ¿quién es tu público? Ahora, si nosotros vamos a hablar, sobre todo ahorita, por ejemplo, a través de la tecnología, tenemos que diseñar el material de apoyo y tomar el tiempo. Y la clave de esto, de todo esto, de investigar, del mensaje, del diseño, es la originalidad. No quiero, hermanos, que estén copiando mensajes. No, ustedes son capaces de generar el mensaje. Además, el público siempre va a ser diferente, las circunstancias siempre son diferentes, entonces por eso tu mensaje siempre debe de ser original. Paso número 1, preparación del tema. Vamos con el segundo paso, que es el ensayo. Cuando nosotros ensayamos, es importante hacerlo. Yo sé que hay cosas que el Espíritu Santo en ese momento te guía a decir, pero cuando vamos comenzando en ello, es importante el ensayo. ¿Por qué? Porque necesitamos variar el volumen de nuestra voz. Si ahorita yo estuviera de manera presencial, lo podría hacer mejor. ¿Por qué? Porque a través de, pues las bocinas a veces se saturan. Entonces, si yo hablo muy fuerte, se satura. Pero de manera presencial debe de haber un cambio de voz. Tenemos que integrar ademanes, que son ademanes sencillos y ademanes compuestos. Los ademanes sencillos son estos que les estoy haciendo así, todos los lineales. Y los ademanes compuestos son los que rompen con toda esa línea. Ahora bien, yo esperaría que después de este curso básico, hagamos un curso avanzado, en donde vamos a ver
cada uno de estos elementos de manera más profunda. Yo les voy a compartir un manual para que en su casa lo revisen y todos estos puntos lo puedan ustedes desarrollar, ¿de acuerdo? ¿Cómo podemos ensayar? En el espejo, también grabándonos y también pidiéndole a un grupo de amigos que nos apoyen a escucharnos. La clave del ensayo es la práctica, la práctica. ¿Cuánto tenemos que prepararnos? Esto no viene aquí, apúntenlo. Si nosotros tenemos que dar un discurso de, no sé, un mensaje de 2 horas, son 2 semanas con antelación. Tenemos que ensayarlo 2 semanas, ¿de acuerdo? Así es que mídanle. Si van a dar más tiempo, un seminario, imagínense, son meses antes de preparación, ¿de acuerdo? Seguimos. La voz. Nuestra voz la tenemos que cuidar mucho. Si nosotros estamos hablando mucho frente a un micrófono, tenemos como si fuéramos cantantes. Es la misma recomendación, no cosas muy calientes ni muy frías, evitar la menta. La menta parece que enfría, pero en realidad reseca. Les pido que lo cambien por bombones. Los bombones nos ayudan a limpiar la garganta sin lastimarla. Obviamente nosotros no debemos de tomar ni de fumar, esto es obvio, pero también lo comentamos porque es parte de la higiene de la voz. También tenemos que hacer ejercicios de dicción antes de hablar, ejercicios de dicción y de articulación. Hay diferencia entre articulación y dicción. Articulación es lo que se usa, todos nuestros elementos fonatorios, la dicción es la correcta pronunciación de las palabras. Ambos tenemos que hacerlo, les voy a mandar un manual de ejercicios de dicción, ¿de acuerdo? Bien, los ademanes, como ya les mencionaba, también les voy a mandar recomendaciones para que opten algunos ademanes. Tenemos que tener control de factores, hermanos. Tenemos que conocer el espacio, probar el sonido, tener un plan B. ¿Qué sucede si ahorita a mí se me hubiera perdido mis diapositivas? Yo debo de tener la capacidad como oradora de poder dar un discurso, un mensaje, una clase con o sin apoyo. Y esto ha sucedido muchas veces, me ha pasado muchas veces. No sirvió el proyector, cualquier cosa. Y yo les digo, no se preocupen a los organizadores porque yo debo de tener siempre un plan B. Siempre llevo unas tarjetas de apoyo, o en mi caso ya puntos muy específicos, algún dato que a veces no se me graba, ahí lo tengo apuntado. Siempre debo de tener un plan B y nunca confiar al 100% de la tecnología. Siempre llevar otro apoyo. Y apoyo en logística. ¿Qué quiere decir el apoyo en logística? Yo como oradora me tengo que centrar únicamente en mi discurso, en mi mensaje, en el sermón que vamos a dar. Por lo tanto, quien me pase el agua, quien vea las diapositivas, vea el sonido, debe ser una persona que me apoye ese día. Puede ser tu amigo, puede ser alguien que sepa ya cómo trabajas, un auxiliar. A la hora de hablar, la clave es disfrutar. Por eso es importante los ejercicios de calentamiento de voz, articulación y dicción. Debemos de canalizar las emociones, ocupar un lenguaje verbal y no verbal adecuado y crear nuestro propio estilo. Es decir, mi voz es única, es como una huella digital y también mi aspecto físico y también mi preparación. Es decir, no existen 2 oradores iguales, por lo tanto, cada persona tiene su propio estilo. Hay veces que me dicen, Priscila, pero yo no soy muy carismático, yo quisiera ser carismático como tal hermano. Bueno, tal hermano tiene esa simpatía, ese carisma de la manera de forma de dar, pero no todos son iguales. Yo les recomiendo, por ejemplo, ver al hermano César Vidal, apúntenlo por favor, se llama César Vidal. Él habla desde el don de ciencia, no hace chistes, no es súper gracioso, pero te mantiene de verdad escuchando un mensaje de principio a fin por la calidad que da en sus palabras. ¿De acuerdo? Entonces hay diferentes tipos de oradores. Hay oradores, no sé si les ha pasado, que hablan muy fuerte y tienen esta pasión al hablar y a veces tú dices, así tengo que ser yo. A ver, cada quien es diferente. Si tú tienes una potente voz, por supuesto, ocúpala.
Si tú eres muy simpático, por supuesto lo vas a hacer así, pero a lo que voy es que cada uno de nosotros tenemos nuestros propios talentos y no debemos de sentirnos presionadas por tratar de imitar algún orador. Tenemos que ser originales también en ese aspecto. Tenemos que ser siempre ver al público, ver en este caso, por ejemplo, a la cámara. Es súper complicado. A mí, de hecho, me gusta más hablar de persona a persona. Creo que incluso lo hago mejor de persona a persona, porque cuando hablamos a una cámara, pues es algo muy impersonal. No siento el calor de ustedes, sus miradas, sus reacciones, pero tenemos que esforzarnos por hablar también a la cámara. Y por supuesto, no olvidar que debemos ser humildes como servidores de Dios y disfrutarlo mucho. Es muy hermoso compartir la palabra de Dios porque siempre sales bendecido. Siempre que tú das un mensaje, a la primera persona que aplicas es a ti misma. Quiero decirles que en ese sentido también es así para mí. Yo siempre trato de aplicarlo primero a mí antes que a ustedes, hermanos. Muy bien, pero ¿qué sucede? Y ya para finalizar, ¿qué sucede? Todo está muy bien, ya tengo mi discurso, ya ensayé, ya lo preparé, pero tengo muchos nervios, mucho nerviosismo. ¿Les ha sucedido a ustedes? Quisiera que alguien me dijera qué siente cuando tiene nervios al hablar en público. ¿Cómo se manifiestan sus nervios? A ver, Noemí, creo que estás hablando, Noemí. ¿Cómo se te manifiesta a ti el nerviosismo, Noemí? Un poco de sudoración, se me seca la boca también a veces y las muletillas me pasan. Exactamente. Así es, Noemí. Bueno, creo que a todos nos sucede. Sin embargo, quiero comentarles que no quiero que sean ustedes oradores perfectos, porque perfecto solamente es Dios, pero sí personas que tengamos las herramientas para que ese nerviosismo lo convirtamos en una energía canalizada, ¿sí? No es lo mismo estarnos moviendo en el escenario que hacer un ademán muy marcado, por ejemplo. Entonces, la mejor forma de combatir el nerviosismo es que nosotros tengamos una correcta preparación. Entre más preparados, el nerviosismo disminuye. Pero además les voy a dar un tip fundamental, apúntenlo por favor. En los primeros 5 minutos de nuestro discurso, de nuestro mensaje, ocurre el pico de nerviosismo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Esos 5 minutos tenerlos de memoria, muy ensayados. Digamos que como nuestro nombre, cuando a ti te pregunto tu nombre, Ángel Domínguez, no estás Ángel y luego ¿qué? Domínguez, o sea, no estás pensando que sigue, sino ya lo tienes totalmente mecanizado. Entonces tienen que mecanizar esos 5 minutos o 3 minutos de inicio, porque esto le dice a tu cerebro que confíe. Y una vez que pasan estos 5 minutos de nerviosismo, tú te sigues y van fluyendo las cosas de mejor manera, ¿de acuerdo? Ese es un tip muy bueno para el nerviosismo. Además, también hay ciertas cosas que Dios nos dio en la naturaleza, como el té de manzanilla, de la pasiflora. Entonces, tomar este tipo de relajantes también nos ayuda. Otro punto es que debemos ir al baño 5 minutos antes de pasar. Vamos al baño. ¿Por qué? Porque hay ocasiones en que el mismo nerviosismo a muchas personas hacen que suden mucho o que les dé ganas de ir al baño. Entonces, con este tip, Noemí, también vas a evitar la excesiva sudoración. ¿De acuerdo? Ahora, si somos de las personas que también se nos nota mucho, sobre todo los hombres lo he visto, que por el nervio incluso mojan su ropa, el tip que yo les voy a dar es que tengan una camisa de lino o de algodón oscura. Esto nos va a ayudar a que nosotros nos sentamos mejor a la hora de hablar. ¿De acuerdo? Quisiera darles más tips, pero les voy a recomendar algunos libros de oratoria. Esto viene en el material que les voy a compartir. El que les recomiendo mucho es Retórica de Aristóteles, Instituciones Oratorias, El hombre su palabra, Neurooratoria, Diccionario del lenguaje no verbal. Como todo, hermanos, tomen lo que les parezca adecuado y conforme a las escrituras, y lo que no, no lo tomen, ¿de acuerdo?
pero son algunos otros libros de apoyo y les voy a mandar también manuales. Así es que cumplimos con tiempos y nos damos cuenta, 59 minutos, hemos concluido lo que es nuestro taller de oratoria. Hablando de tomar correcto el tiempo. Y ahora sí, yo quisiera abrir los micrófonos a las personas que aquí nos acompañan, a los hermanos. Y si me pudieran dar algún comentario, alguna experiencia, alguna pregunta. Yo, hermana, le Dígame. quería hacer un comentario. Es que a mí, cuando yo empecé a hablar, que era algo así que yo era todo lo contrario. Yo nunca hablaba, de hecho, mi doctora me decía que yo era una persona 100% cerrada a la comunicación y a la socialización. Y bueno, cuando empecé a hablar en la radio y empecé a hablar en conferencias, en talleres, en congresos. Bueno, fue algo que no me lo esperaba. Y yo les decía a una líder de mi iglesia, bueno, servidora de mi iglesia, que, que sentía muchos nervios. Y ella me decía que era sano sentir nervios, que porque era mi dependencia a Dios, que el día que ya no sintiera nervios, ya no estaba dependiendo de Dios. Y yo quería preguntar si es correcto esto. Sí, el nerviosismo es un mecanismo natural del cuerpo para ponernos en alerta. Cuando tú vas a llevar a cabo una tarea que necesita todos tus sentidos, el cuerpo se pone en alerta con la adrenalina. Esto es positivo porque la adrenalina hace que tengas mayor uso de tus sentidos. ¿Qué sucede cuando no tenemos la correcta preparación en oratoria? Ese nerviosismo se empieza a manifestar de manera negativa con movimiento, sudoración y demás. Sin embargo, con los ejercicios que les voy a compartir de dicción, de articulación, los ejercicios de respiración, lo que vas a hacer es que esa adrenalina la vas a conducir, pero a una energía que te dé esa pasión, ese movimiento certero, ¿sí? Ese poder levantar la voz de manera correcta, es decir, vas a seguir sintiendo ese nerviosismo, pero lo vas a saber encauzar de mejor manera, ¿de acuerdo? Sí. Yo les decía hace rato de la oración. Se ha comprobado científicamente que la oración es muy especial. Obviamente los científicos no saben el por qué, pero concluyeron que hace que tu concentración aumente demasiado. Entonces, les repito, la Biblia nos da todos los elementos, a veces no los apreciamos y hasta que vemos que los científicos lo respaldan y le dan las explicaciones conforme lo apreciamos aún más. Pero yo te recomiendo eso, la oración como una forma de concentrarte y que Dios te ilumine y te guíe. Y con eso vas a ver disminuido mucho tu nerviosismo. Aparte, con la correcta preparación de los 3 pasos que les acabo de dar, con eso es más que suficiente y vas a ver que poco a poco tú vas a ir adquiriendo confianza en ti, sí, pero también en que Dios actúa en ti. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Sí, gracias. Gracias a usted, maestra. Ok, última pregunta. ¿Les gustaría que sigamos con esta preparación, pero ya a un nivel avanzado? Y a mí me gustaría, Omar, que fuera presencial, porque definitivamente es de manera radical el cambio que se tiene de presencial a digital, ¿eh? Yo tengo una Sí. pregunta, maestra. Diga. Acaba usted de mencionar que las muletillas tienen que ver con la parte de los nervios. Yo he escuchado muchas veces lo que yo, en las conferencias o en lo que yo participo, y hay una muletilla que por más que trato de quitarme, considero que la sigo manteniendo. Entonces, no sé si usted tenga alguna sugerencia en el tema de las muletillas.
Muy bien. Lo primero es que tenemos que ser lectoradores. Es decir, la lectura, si ya quieres hablar en público de manera recurrente, digamos profesional, incluso fuera del ámbito cristiano, necesitamos leer por lo menos 20 minutos al día. Esto te va a permitir tener muchos más elementos. Y si, por ejemplo, tu muletilla es no, lo vamos a sustituir por otras palabras que sean más adecuadas al contexto que estás hablando, a la frase. ¿De acuerdo? Ahora bien, otra situación es que si tú ya detectaste una muletilla, ya sabes cuál es a la que siempre recurres, entonces, dentro de tu preparación, lo que vas a hacer es investigar sinónimos a esa muletilla y vas a tratarlos de aplicar poco a poco. Una muletilla es difícil de quitar porque es un vicio del lenguaje, pero entonces es poco a poco, siendo conscientes de tu muletilla, encontrándole sinónimos y haciendo la lectura primero de la palabra de Dios, pero también de otros temas, 15 minutos o 20 minutos al día, y vas a ver cómo tu oratoria va a aumentar de nivel. ¿Alguna otra pregunta? Yo, hermana, buenos días. Nada más quisiera comentar que me encantó saber que la oratoria abarca todo eso. La verdad es que no sabía que abarcaba todo lo que usted mencionó, desde el tema y todo lo demás. Me gustó mucho toda la información que nos proporcionó. Y también comentar que en algún momento, cuando estuve llevando unas clases, hablábamos sobre el tema de que a veces podemos llegar a caer también en depender mucho sobre todas estas técnicas que aprendemos y olvidarnos precisamente de esto que nos está diciendo, ¿no? De acudir a la palabra de Dios, a la oración, al ayuno y depender de eso, no como exclusivo, es decir, si hay que prepararnos, ser más profesionales lo mejor que podamos. Sin embargo, no caer en recurrir solamente a estos conocimientos que estamos adquiriendo, olvidándonos de lo principal, que es la palabra de Dios. Y eso es muy importante, porque al final de cuentas, sí se llega a percibir qué persona está como basándose solamente en eso. Si es una persona que regularmente ves, ¿no? Si regularmente la ves, convives, y si tienes cierto conocimiento también. Y sobre todo también creo que a veces podemos caer si nos basamos simplemente en estos conocimientos que adquirimos, en buscar el perfeccionismo sin valorar la obra que Dios puede hacer a través de nosotros cuando dependemos de Él. Así es. Así es. También les quiero comentar que es importante que nosotros tengamos conocimiento bíblico y también el conocimiento del mundo para poderlo combatir. Es siempre bien importante, porque también nos sucede del lado contrario, que únicamente leemos la Biblia, pero no leemos acerca que es ideología de género, feminismo, globalismo, todo lo que ahorita está, progresismo, y entonces por eso es que no sabemos distinguir el pensamiento del mundo del pensamiento de Dios y no lo sabemos combatir. Entonces, eso es también importante. Aquí leo en comentario que la palabra empatía sí aparece en la Biblia, no lo encuentro en Hebreos 10:34 ni en Corintios 6:12, a lo mejor son, yo creo que nuevas versiones. También quiero comentar eso a todos, hay que tener mucho cuidado con las nuevas versiones, porque el progresismo también se ha metido en las sociedades bíblicas, y entonces han cambiado palabras originales por palabras progresistas en las nuevas versiones de la Biblia. Incluso, por ejemplo, en la nueva versión internacional, sustituyeron la palabra Jehová por Señor, por ejemplo. Entonces hay que tener mucho cuidado con las nuevas versiones porque ya vienen ideologizadas. De hecho, ¿sabían ustedes que ya hay una Biblia trans? Entonces, también tengamos cuidado de cuáles son las versiones que estamos checando. Entonces hay que verlo así. También hay otra palabra, la Halls de miel para refrescar la garganta. Te sirve para solamente el alivio como de refrescar, pero si tú quieres limpiar la garganta, sí les recomiendo, repito, los bombones. Después me dicen en dónde o cómo lo aparece, por favor.
para que ya vayamos terminando este tema. Por mi parte sería todo, porque ya nos estamos pasando por 10 minutitos, 5 minutitos, entonces hay que respetar el tiempo. Licenciado Omar Ayala, le regreso los micrófonos. Les doy mi número telefónico, es el 771-180-5041, lo voy a escribir aquí. 180-5041, y a través del hermano Omar Ayala les estaré compartiendo toda la información del día de hoy. Por mi parte es todo, les agradezco mucho su tiempo y ojalá les sirva como base. Hasta luego.